a nivel de tecnologías WAN, las tecnologías WAN están normalizadas según varios tipos de estándares, ¿ya? Por ejemplo, entre ellos los estándares ANSI, TIA, ¿cierto? Que norma los tipos de cable de red, ¿cierto? El cableado, norma B, la ISO, el IEEE para definir, ¿cierto? Los largos de los cables, etc. ¿Ya? Pero también tenemos que conocer, aparte de los estándares, dónde trabajan, ¿cierto? Los enlaces WAN, en qué parte del modelo OSI, ¿ya? Tenemos claro que la parte física o mecánica, por ejemplo, un empalme mecánico, una fusión de fibra óptica, son de qué capa? Capa física, ¿cierto? Capa 1, ¿ya? Toda esa parte física, el conector de red, perfecto. Ahora, los protocolos que se encargan hoy en día de trabajar enlaces WAN, estamos hablando ya de enlaces dedicados, no olvidamos, hogar, ¿cierto? Dedicados, trabajan a nivel de capa 2. Y de hecho, suena raro, por ejemplo, ¿por qué capa 2 es enlace de datos y qué tiene que ver si la capa 3 debería ser la encargada de ello? Todos los enlaces WAN son de capa 2, ¿ya? Y en realidad son de capa 2 porque en teoría trabajan en capa 3, pero son encapsulados en capa 2. ¿Para qué se hace eso? Para que independientemente del protocolo que corra en capa 3, ese servicio funcione correctamente. Es decir, por ejemplo, yo podría tener un enlace dedicado, sé que es fibra, ¿cierto? O podría ser también de cobre, ¿cierto? No necesariamente un enlace dedicado de fibra. Yo puedo tener un cable de cobre oscuro también. Y eso significa que el cable de cobre no intervenido. Y el enrutamiento que corra sobre esa tecnología podría ser cualquiera, ¿cierto? RIP, OSPF, IGRP, depende de la tecnología que use el proveedor. Entonces, por ello, nosotros cuando hablamos de, en este caso, enlaces WAN, nos olvidamos un poco del protocolo de enrutamiento que hay en ellos. Nos encargamos un poco más de la encapsulación, de los servicios que corren a nivel de capa 2. De ahí hay varios, por ejemplo, uno de ellos, FRAN Relay, que es una tecnología que se ocupó bastante a mediados de la década pasada y que en Chile en realidad no se ocupó. Pero por ejemplo, si a alguno de ustedes le toca, no sé, pues, se quiere ir a trabajar al extranjero, ya alguien se ganó una beca o postuló un trabajo y quiere trabajar en una empresa de ISP, lo más seguro es que se va a encontrar con tecnología FRAN Relay. Esa es la tecnología WAN. Canadá, Estados Unidos, ¿cierto? México y varias o gran parte de Europa trabaja con FRAN Relay. En cambio, si usted se quiere dedicar a trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, con el profe Oscar y va a trabajar en un enlace WAN, se va a encontrar con la tecnología MPLS. Ya, ahora, ¿por qué en Chile se usa MPLS y no se usa FRAN Relay como gran parte, en este caso, del planeta? Y la respuesta es bien simple, porque FRAN Relay es una tecnología de equipamiento caro, ¿cierto? Que era exclusiva o usada por ciertos fabricantes, ¿ya? Y cuando son exclusivas de ciertos fabricantes me limita a que tenga que comprar ese equipo, ¿cierto? Entonces en Chile, Entel fue la primera empresa que empezó a trabajar con esa tecnología, que es MPLS, y pudo comprar equipos de diversos fabricantes que la soportan. Y esa es netamente la diferencia. Pero si comparamos MPLS con FRAN Relay, los dos son para tecnología WAN, de enlaces dedicados, ¿ya? Pero en Chile por norma ya se usa MPLS. Ahora, ¿qué significa MPLS? ¿Cierto? Multiplayer, ¿cierto? Multiplayer Layers Switch o protocolo de capa de switch. Entonces, en cierta forma, enruta, pero no a nivel de capa 3, sino que enruta a nivel de capa 2. ¿Y qué enrutará a nivel de capa 2? IP o MAC. Las MAC. Por lo tanto, si yo contrato un enlace dedicado, no me van a poner un router en un extremo y un router en otro extremo. ¿Qué van a ponerme? ¿Un switch? ¿Y al otro lado? Un switch. Los enlaces dedicados trabajan a nivel de capa 2 de switch, ¿ya? No técnicamente me van a poner un switch catalyst, sino que me van a poner un equipo multicapa, ¿cierto? Un equipo que es el switch y a la vez es router, un capa 3. Es por ello. ¿Por qué un capa 3? Porque la tecnología WAN llega por capa 2, pero también tengo que enrutar. Entonces, para enrutar, ocupo la capa 3. Entonces, con el mismo equipo, hago las dos cosas, ¿ya? Otra tecnología, por ejemplo, que van acorde en esta capa, MPLS en Chile, FRAN Relay en varias partes del planeta, ¿ya? Pero también tenemos que esto asegurar que sea para el cliente y por lo tanto aparecen los protocolos como PPP o HDLC, que se encargan de ello de autentificar, como lo que vimos el otro día, ¿ya?
Y en cierta forma, a nivel de capa 2, podríamos decir que los servicios de banda ancha también funcionan ahí, ¿ya? Los servicios llamados los T1, que se lo mencionan bastante en el capítulo, los servicios T1, ¿ya? Entonces, servicio WAN, diversas tecnologías, ¿cierto? Capa 2. ¿Qué equipo usted va a poner ahí? Un equipo Layer 3, un switch capa 3, ¿cierto? Perfecto. Ahí estamos organizando la información. ¿Por qué se usa MPLS en Chile? Porque se puede usar de diferentes distribuidores. Exactamente, porque es multiplataforma en realidad y varios proveedores fabricantes de hardware lo usan, ¿ya? Si uso Fran Relay me voy a ver limitado que use ciertas marcas, por ejemplo Palo Alto es un fabricante norteamericano de equipos de alta gama y Cisco obviamente lo usa, pero ¿qué pasa si tengo un equipo Huawei? Huawei usa MPLS. Y en este caso, más que nada por factores económicos y estandarización, se usa ese protocolo, ¿ya? Para que ustedes entiendan qué es lo que van a instalar en algún momento a nivel de enlaces dedicados, ¿ya? Continuando, jóvenes, con algunos contenidos. Los enlaces WAN tienen ciertos límites y esos límites también son de la responsabilidad del proveedor. Ya, muchas veces usted llama a un servicio y dice, oye, no tengo enlace. Ahora, ¿quién se encarga del enlace? ¿Cierto? Que es una pregunta que siempre se menciona. Muchas veces nosotros creemos que el proveedor tiene que ser el encargado de dar la solución de todo. En un enlace de hogar es el proveedor sí o sí. Si yo contrato mi plan hogar, el proveedor, tengo un problema técnico, nivel 1, aló, call center, me atiende un colombiano, ¿cierto? Y trata de darme la solución. Ahora, si es un enlace dedicado, depende del contrato que hagamos, es hasta dónde me dan la solución. Y por eso se llama un enlace, y hay tramos que se llaman bucles. ¿Ya? Yo tengo dos opciones en un enlace dedicado. Que le contrate solamente el transporte, que sería la fibra o el cobre, y yo soy dueño del switch capa 3. O tengo la segunda alternativa, es que le contrate el enlace y además les contrate a ellos el switch capa 3. Por eso hay que tener cuidado. Si el problema, por ejemplo, es del enlace físico porque se cortó por un accidente, porque ocurrió una catástrofe, y yo lo único que le estoy contratando al proveedor es el enlace físico, él es el responsable de darme la solución en un tiempo determinado. ¿Ya? Y si se echa a perder el equipo capa 3 y es mi equipo, porque yo le contraté solo el enlace, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra. Entonces, cuando usted hagan un contrato, y hay que tener harto cuidado, porque en algún momento lo van a hacer, por ejemplo, trabajan en un colegio y hay que hacer un contrato, un enlace dedicado, allá usted sabe, en los DAIs se contratan enlaces dedicados, pero hay que leer la letra chica del contrato, hasta dónde llega la responsabilidad de quién. Si el bucle local, por ejemplo, como lo mencionan acá, es hasta este límite, indica que los equipos que están dentro de la organización son responsabilidad de la empresa, no la ILSP, es mi empresa. Si el bucle queda más adentro y los equipos son parte de ese bucle local que se menciona, es responsabilidad del ISP. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que tenerlo más o menos claro hasta dónde son los límites del equipo del lado del cliente o del equipo del lado del proveedor. ¿Ya? Obviamente, si yo arriendo todo, el enlace más los equipos, es un servicio un poco más caro, ¿cierto? Pero me desligo en cierta forma la responsabilidad. ¿Ya? O sea, yo me preocupo de la red LAN hacia adentro, ¿cierto? Lo que ocurre en la LAN, todo perfecto. De la WAN hacia afuera, el proveedor. Pero si yo quiero abaratar costo y contrato solo el enlace, yo me hago responsable y además debo comprar el equipo y ponerlo ahí en el rack, un equipo capaz. ¿Ya? Ahora, ¿qué función cumple este equipo? Y lo vimos por acá. Este equipo es un equipo que se llama un DTU, ¿cierto? Data Terminal Unit. Estos DTU eran los equipos que se usaban antiguamente cuando los routers no hacían sincronización. Es decir, en la empresa se ponía en los dos extremos un router, en el ISP otro router, pero ya en el enlace hacia afuera se ponía un equipo DTU que transmitía y al otro lado uno que recibía. Por lo tanto, estos equipos se encargaban de hacer la sincronización. ¿Ya? Podríamos decir que no había fibra en esos años. Cobre, DTU y después los routers. ¿Ya? Y estos equipos eran de la mágica velocidad de 56 kbps por segundo. Por lo tanto, esos eran los enlaces que habían dedicados en los años 90.
¿Ya? 56 kilobits. Por lo tanto, llegaba un enlace por un puerto, ¿cierto? Y al otro lado llegaba otro puerto. Y después venía el router. Estos enlaces se eliminaron, se desaparecieron con el tiempo porque hoy día los routers o switch capa 3 directamente tienen enlaces seriales, si se han dado cuenta, ¿cierto? Entonces este equipo hacía esa función de la tarjeta serial. Como se eliminó, ¿cierto? Se pudieron también lograr velocidades mucho mayores, ¿ya? Hoy día tenemos enlaces de 1 giga, ¿cierto? 5 gigas, y con esto eran 56 kilobits. Ahora, ¿cómo se solucionaba el problema si yo quería contratar un enlace más rápido? Porque con 56 kilobits a una empresa, imagínense mandar correo, ¿cierto? En los años 90, a pesar que eran archivos pequeños que se enviaban, pero eran 56 kilobits, ¿cierto? Por un cable, estamos hablando de la nada misma. La solución era la más sencilla posible. ¿Cómo se imaginan que era la solución para tener mayor ancho de banda en esa época? Control más, pues, comprar otro enlace. Y muchas veces yo me tocó ver, cuando estaba estudiando, finales de los 90, en empresas que tenían 8 de estos equipos. Entonces significa que si en la empresa habían 8, al otro lado habían 8 más. Y había que poner 8 enlaces de cobre de varios kilómetros. O sea, eran 8 cables que llegaban y sincronizaban. 56 por 8 era el total, ¿cierto?, del ancho de banda. Imagínense lo que era, cables por todos lados, ¿cierto? ¿Sí? Y así se podía lograr velocidad un poco mayor. Ya, gracias hoy día a las tecnologías ha ido desapareciendo y no nos imaginábamos cómo sería hoy día tener lleno de cables, ¿cierto?, de enlaces de 56 kilobits por segundo para lograr un ancho de banda o canales más grandes. Se veía como un canal más grande, pero era puro cableado. Ya, más de tiempo. Ya, bien. Vamos repasando. Ahora, cuando tenemos los enlaces WAN, nos podemos encontrar también con los enlaces de tipo domiciliario y también los enlaces de tipo empresa, ¿cierto? Y cuando ya esta tecnología empezó a desaparecer con el tiempo, lo de 56 kilobits por segundo, apareció lo que es la banda ancha, ¿cierto? Y la banda ancha, ¿cuál fue la solución en realidad? Eliminar este equipo y poner un enlace de mayor velocidad, ¿cierto? Y aparecieron el banda ancha para dos tipos, un servicio para hogar y un servicio para empresa. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? El servicio de hogar era el servicio llamado ADSL, asíncrono, ¿cierto? Mayor velocidad de subida, pero menor velocidad de subida, mayor de bajada. Pero en cambio, ¿cómo lo dividieron? Ese tramo para la empresa se creó el DSL, ¿cierto? Que significa línea de suscripción digital, pero es síncrona. ¿Ya? Ahí se dividieron. Finalmente, si nosotros lo vemos, el mismo cable, el mismo equipo, pero la forma de transmitir es diferente. ¿Ya? O sea, si a mí me instalasen banda ancha en mi hogar, yo podría cambiar de servicio y cambiarla a DSL. Y sigue siendo el mismo medio físico, sigue siendo los mismos equipos. Es cambiar la forma de cómo transmitan. Pues obviamente eso se me va a elevar a 10 veces más el costo. Ya estamos claros que un enlace DSL es 10 veces más caro que una DSL. ¿Ya? Eso fue lo que fue cambiando con el tiempo. ¿Ya? Para que sigamos repasando, cuando queremos transmitir desde la empresa ISP hasta la empresa que contrata el servicio, nosotros hacemos lo que se llama conmutación. ¿Ya? Conmutar es buscar el camino, ¿cierto? Como imagínense una teclera, un switch que presiona on off para ir pasando por diversos puntos hasta llegar a un destino final. Y una de las formas de transmitir se llama conmutación por circuito. La conmutación por circuito significa que desde el punto A al punto B tiene que haber un medio físico presente, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un cable real que va a ir pasando por dispositivos hasta llegar al otro extremo. Es decir, necesito medio físico y es para solamente esos dos dispositivos. Un ejemplo de una conmutación por circuito para nosotros sería, ¿se acuerdan cuando un niño jugaban con los yogur, con los envases de yogur? Era un hilo directo de un punto al otro, ¿cierto? Eso es conmutación por circuito. Si yo quería comunicar otro envase de yogur, tenía que poner otro hilo, ¿ya? Esta conmutación por circuito pasaba por equipos de capa 2 y lo que iban haciendo era cambiar mi camino para transmitir de un punto a otro.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si acá yo quería tener otro teléfono? Tenía que poner otro cable, ¿cierto? Que fuera pasando por distintos dispositivos hasta llegar del origen al destino. ¿Ya? Entonces la conmutación por circuito, ¿cierto? Es hacer un circuito físico por algún medio de capa 1, ¿cierto? Y que se va incrementando de acuerdo a las necesidades que requiere la empresa. O sea, más circuitos, más cables. ¿Ya? Esa tecnología se usó bastante a nivel de enlaces de baja velocidad, como el que mencionamos en un principio, de 56 kbps por segundo. Y para lograr mayor velocidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner otro circuito y otro DTU. ¿Ya? Y se iban sumando. Luego apareció, ya con el trabajo de los routers, otro tipo de conmutación, ¿cierto? Y que se volvió más estandarizado, que es la conmutación por paquete. La conmutación por circuito, enlace físico. Conmutación por paquete significa que yo no necesito ahora tener una cantidad grande de medios físicos ni de cables, sino que van viajando de acuerdo al direccionamiento IP. Podríamos mencionar que la conmutación anterior por circuito era de capa 2 y la conmutación por paquete es de capa 3. Circuitos switch, paquetes router. ¿Ya? Y eso hoy día, por ejemplo, permite tener una central telefónica digital. Cuando no existían las centrales telefónicas y eran análogas, había que tener un cable por cada teléfono, ¿cierto? Y hoy día, al existir la telefonía IP, ¿cuántos cables necesito? Uno. Y son anexos que se asocian a dirección IP que van cambiando la ruta. ¿Ya? Esto es lo que se usa actualmente. Entonces, si queríamos unir el punto A con el punto B, un servidor de una empresa al de Prover ISP, lo que va haciendo es viajar por un router y le digo por qué camino tomar hasta llegar al destino. Cuando era por circuito, tenía que ir pasando por un medio físico hasta encaminarlo al final. Era más caro, ¿cierto? Y era más lento. ¿Ya? Eso es para que vamos conociendo un poco cómo cambiaron los tipos de enlace WAN. Conmutación por circuito, conmutación por paquete. ¿Ya? Ahora, ¿cómo seleccionamos el tipo de tecnología WAN? ¿Ya? Importante. Ya hemos aprendido que cuando hablamos de estos tipos de enlaces pueden ser físicos o lógicos, ¿cierto? Computación por circuito es física, computación por paquete es lógico. Y debo definir o tener claro qué es lo que voy a contratar. Ya. Primero, cuando yo me acerco a un proveedor ISP, ¿cierto? Y voy a hacer un contrato, aparte de tener claro cuáles son los límites del bucle local, ¿cierto? Que se refiere hasta dónde llega, en este caso, la jurisdicción de cada quien, si es el enlace físico como tal, si lo compro, porque yo también podría comprar el enlace físico y tener mi propio enlace físico. Aquí en la zona, la celulosa Ligancer, ¿lo ubican? ¿Cierto que está en Guanañé, Ligancer? ¿Sí? 100 kilómetros, como 100 kilómetros. Ellos tienen un enlace WAN, pero ellos son dueños del enlace físico. Entonces lo que contrataron es diferente ahí. En vez de dar un soporte al enlace físico y al bucle local, ellos el soporte que le dan es a los extremos. Es decir, a la empresa, en este caso Movistar, que le contrataron el servicio, ellos se encargan físicamente, la empresa Movistar, del bucle del router o switch capa 3 de un extremo y del switch capa 3 del otro extremo. Pero si se corta la fibra óptica al medio, la empresa Licancel es la que se encarga, porque ellos construyeron el medio físico. Esto en costos finales de arriendo o servicios mensuales es mucho más barato, porque no están pagando por los kilómetros de fibra óptica. Ellos son dueños de la fibra óptica. Y pensemos que quizá a una empresa de ese rubro y de esa cantidad de dinero que genera, es una inversión, ¿cierto?, bastante notable. Pero se encargan solamente de eso, ¿ya?, de los extremos. Entonces el bucle cambia, el bucle local. El bucle es en los extremos versus que la fibra óptica es de ellos, ¿ya? Y ellos tienen un departamento de técnicos que si hay problemas de fibra óptica y se corta, ellos la arreglan ellos mismos. Que no están así esperando que la empresa vaya a resolver el problema, ellos la solución. ¿Ya? Han tenido algunos problemas muy pequeños y la han solucionado en un margen de 1 o 2 horas. En 1 hora está listo. Si yo soy el que arrienda el enlace fibra óptica con el enlace WAN,
la empresa tiene un plazo de 4 horas para darme una solución. Si hay más de 4 horas, empiezan las demandas, ¿cierto? Hay los contratos de por medio. Ahora, me acerco con el proveedor HP y le digo, ¿qué tipo de WAN necesito? Y me va a decir, ¿es privada o pública? Si es una WAN privada, significa que es un enlace dedicado, ¿cierto? ¿Para quién es? Solo para mí. Si es una enlace WAN pero de tipo público, va a ser de tipo compartido, ¿cierto? Por lo tanto, los servicios de banda ancha hogar serían de tipo WAN pero públicas, que se comparten a través de conmutación por paquetes, ¿cierto? Puedo contratar servicios de banda ancha y finalmente llego al hogar. Si esto es de tipo privado, ¿ya? Puede ser dedicada solo para mi medio físico, ¿cierto? Y contrato un enlace de alta velocidad también llamado los T1. Y los T1 estamos hablando de 1 giga aproximadamente, canales de alta velocidad, ¿ya? Entonces, esta sería mi línea de tiempo. Tengo varias alternativas para poder elegir. Banda ancha, que es de tipo pública. Pública se refiere a que es de varios usuarios que la comparten, ¿cierto? Simultáneamente. Y si es privada, puedo tener dedicado, que es lo más caro. Esto es la línea más cara que podríamos elegir. O tengo la segunda alternativa, que es conmutado. Y la conmutación o es por circuito, física, o es por paquete, lógica. Aquí hablamos de switch y acá hablamos de router. Ya, tengo harta alternativa y tecnología. Hoy en día en Chile, esta es la que se ocupa harto, que ahí aparece MPLS. Entonces, si usted va... ¿En cuanto a seguridad, profesor, cuál de las dos sería conveniente para una empresa? A ver, en cuanto a seguridad física o lógica, porque podríamos seguir dos aspectos. Física. En el caso de física, sería esta, una conmutación por circuito. Por circuito, porque me aseguro que ese cable es para mí. Si es por paquete, estoy pasando por un router que quizás la empresa le está prestando servicio a alguien más. O sea, en teoría es un servicio para mí, pero a la vez lo puede ocupar un tercero, ¿cierto? Y ahí podría pasar por temas de lógicos de seguridad, quizás una filtración, ¿cierto? Y tendría que aplicarle protocolo arriba como VPN para poder proteger el tráfico, encapsulación PPP, chat, ¿cierto? Que las que vimos el otro día. Ya. Por eso es más caro una que la otra. Bien. Cuando empezamos a conocer las tecnologías, WAN, ahora, ¿cómo se hizo para que esto pudiese funcionar? ¿Cuál fue la gran magia de la banda ancha por fibra óptica y lo que hoy día se ha transformado en algo bastante natural o bastante cotidiano al hablar de estos términos, ¿cierto? Pero el cambio en realidad fue el siguiente. Los enlaces que habían antiguamente, como los enlaces de baja velocidad, es como esto, no podían transmitir servicios simultáneos. Esa era la gran problemática. Y muchos se recuerdan, los que tenemos un poco más de edad o experiencia, digamos, los que tenemos más experiencia, que estamos bordeando ya a ciertas edades ya, pasaba lo siguiente. Esos enlaces de 56 kilobits por segundo no podían transmitir más de un servicio al mismo tiempo. Ese es el gran problema. Por ejemplo, yo podía tener un enlace y era solamente para telefonía y análoga. ¿Ya? Si quería tener datos, tenía que tener otro enlace, otro cable y otro DTU. La empresa lo hacía, porque para ellos era primordial tenerlo, tenían las lucas y tenían un enlace de telefonía, un enlace de datos. Eran de baja velocidad, pero tenían que tener dos enlaces y lo que conllevaba tener muchos equipos. ¿Ya? Este servicio se trató de vender también a nivel hogar, si se acuerdan, los enlaces de 56 kilobits por segundo en casas, donde se conectaba a un módem de marcación, un modulador de señal. Ahora, el problema que había es que me mandaban los dos servicios, obviamente, por los de equipo, pero el problema estaba si yo o llamaba o tenía datos, ¿cierto? Problemático, o sea, tenía que usted en su casa coordinarse en qué horario se conectaba. Y generalmente el horario de conexión era en la noche. Siempre tarde, ¿cierto? Porque en el día el teléfono se ocupaba. Entonces, ¿qué pasaba? Si usted llamaba en un periodo de tiempo y el niño de la casa estaba conectado, ¿cierto? Estaba jugando Age of the Empires en esos tiempos, ¿cierto? Viéndola en carta, ¿ya? Estaba en Latin Chat, en un IRC. Lo más probable es que hubiese estado ocupado cierto servicio.
¿ya? Y viceversa. Entonces los planes se vendían, obviamente se trató de masificar, pero no podía usar servicios simultáneos. Ese es el gran problema. O datos o telefonía, uno a la vez. La empresa lo solucionaron porque ellos tenían por separado. ¿Ya? La gran magia, esa velocidad, 56 kilobits por segundo, imagínense lo que era. Para una casa. O sea, es lo que existía para esa época, y estamos hablando de que para descargar una canción de 3 megabytes, que es el tamaño estándar hoy día de una canción, eran aproximadamente 12 horas. Esa es la velocidad, sin desconectarse. No existían gestores de descarga, por lo tanto no se podía pausar. ¿Cierto? Hacía una llamada telefónica, adiós canción. Yo me acuerdo que descargué, yo no tenía ni siquiera el hogar en la universidad, año 99, 98, un álbum de Queen, me acuerdo, siempre grandes éxitos de Queen, descargado por 56 kilobits por segundo, 3 semanas, casi 4 semanas, va descargando, ya en la universidad, escondido, las 24 horas descargando, sin pausar, 24 horas. Ahora, imagínense lo que era descargar una película, un mes fácilmente a 2 meses, ¿ya? ¿Cómo se solucionó esto? Cuando apareció la banda ancha y se le sacó provecho a las tecnologías como la fibra óptica, el gran cambio que surgió era que llegaban varios canales de transmisión o varios servicios por el mismo medio físico, y al otro extremo los dispositivos generaban un fenómeno que se llama multiplexación, ¿ya? Y la multiplexación significa que meto por un tubo varios tipos de servicios o canales de transmisión, y al otro lado, ¿qué hago? Los separo. Y eso hoy día lo podemos ver con alguna empresa que prestan servicio, por ejemplo, como lo hace BTR, que son los triple packs, creo que se llaman, en el cual por un medio físico que yo contrato, que es coaxial, que llega hasta mi hogar, el equipo modem, ¿cierto?, me permite separar señales, y por lo tanto yo puedo tener telefonía, ¿cierto?, datos y también televisión digital. Esto era imposible o impensado hace 20 años atrás. Y eso se solucionó con esta tecnología, la multiplexación. Es decir, por un medio físico me llega todo junto, encapsulado, y al otro lado el equipo se encarga de separar señales, ¿cierto? Para allá el video, para allá los datos, para allá, ¿cierto?, la televisión. Ese fenómeno o ese tipo de funcionamiento que tiene hoy día la fibra óptica se llama multiplexación por división de longitud de onda densa. Es decir, que por cada haz de luz va una señal, ¿cierto? Esa es la lógica. ¿Y es rentable todavía eso, profe? Por ejemplo, en el caso de BTR, no sé cómo funciona, nunca he tenido. A ver. Pero en Romeral tengo del coaxial de CN. Y le llega de la misma forma, ¿cierto? Un cable, 3 servicios. Ahora, una cosa es que yo lo pueda hacer llegar, porque yo como empresa me puedo poner las pilas y pongo el medio físico y hago la multiplexación. El tema es que lleguen bien, pues, ¿cierto? Es que ahí está es el lo que problema. iba a decir, yo no le contraté los 3 servicios, solamente el internet. Y le corto el cable antes y saco para la televisión. Sí, pero lo puede hacer. El tema está que no llega bien, ¿cierto? Si el gran problema hoy día es que yo puedo transmitirlo, perfecto, yo lo puedo transportar por el enlace WAN. Pero acá viene el problema que yo puedo tener retardos en una de las dos, en una de las señales. Por ejemplo, me puede funcionar perfectamente la televisión, perfecto, digital, HD, todo lo que yo quiera, pero el dato, velocidades bajas. O al revés, me puede llegar la telefonía mala, pero el dato bien. Entonces, esto corre también en cómo el proveedor de internet se encarga de configurar, ¿cierto?, y optimizar ese ancho de banda que le está llegando, dividiendo uno por el otro. O sea, muchas veces, como dice el término, se desviste un santo para vestir a otro. O le doy prioridad al video y le quito prioridad al dato, ¿ya? En Chile realmente no hay ninguna empresa que haga el servicio completo por este lado y funcional al 100%. Siempre hay algo que tiene que reducirlo en realidad, po. Ahora, ¿cómo lo reduce la empresa? Con algunos trucos, entre comillas, que como usuarios nos podríamos percatar. Por ejemplo, hay empresas que bloquean puertos para bajar algunos servicios del usuario y para poder simular que el otro servicio funcione mejor. O sea, si saben que, por ejemplo, no sé, por una empresa X, por mencionarla, pues no dan ninguna ahora con nombre, ¿saben qué? Los usuarios van a reclamar porque, por ejemplo, el ancho de banda de datos está lento, entonces lo que vamos a hacer es bloquear los puertos de las descargas PRP.
Entonces, yo me noto ando más rápido, sí, funciona bien el servicio. Pero cuando quiero ocupar descarga B2P, no voy a poder, y ahí recién me voy a dar cuenta, oye, la empresa me bloqueó el servicio. Por neutralidad, ningún proveedor ISP debería bloquearme nada aquí. Pero lo hacen simplemente para poder ajustar, ¿cierto?, que el otro servicio funcione correctamente. Me bloquean cosas, pues. Hay usuarios que nunca se van a dar cuenta porque nunca van a ocupar ese servicio, ¿cierto? O ese puerto. Por ejemplo, le bloquean Telnet, le bloquean SSH, y usted ni se da ni cuenta. O puertos superiores, por ejemplo, de video. Nunca voy a poder ver mi cámara de la casa, mi cámara de vigilancia, porque tengo justo bloqueado el puerto 8000. Nunca lo he usado, entonces nunca me voy a percatar. Y cuando un día quiera poner una cámara, yo no voy a poder, ¿qué pasa? Y ahí me voy a dar cuenta que tengo esos puertos bloqueados y el proveedor lo hizo simplemente para ajustar los servicios. Este usuario no va a ocupar este servicio de streaming, cortémoselo, total, no sale igual. ¿Ya? Y eso no debería ser, ¿cierto? Debería ser transparente el servicio que presta el proveedor. Pero la forma de jugar de cierta manera para poder ajustar mi servicio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo me daría cuenta? Con un comando netstat y ver qué puertos tengo abiertos, ¿cierto? O ejecutar un Linux en la casa, ejecutarle nmap y ver qué puertos tengo abiertos y cerrados. Si me encuentro muchos puertos cerrados, es que mi proveedor me lo está bloqueando para poder ajustar a otros servicios. ¿Ya? Muchas veces los usuarios reclaman que no pueden jugar en línea, ciertos juegos, ¿cierto? Y llaman a la empresa y qué pasa. Y es porque le bloquearon esos puertos para poder ajustar su ancho de banda. ¿Ya? Entonces, ese problema se solucionó, como dice usted, de vistiendo un santo a vestir a otro. ¿Ya? Bien. Ahora, la multiplexación tiene esta ventaja que, como se menciona por acá, yo podría transmitir 80 canales de datos, dice, diferentes en una única fibra. Es decir, se reemplazaron 80 equipos de estos, 80 cables, porque para poder igualar las velocidades actuales debería haber tenido 80 equipos en el proveedor y 80 equipos en mi casa. ¿Ya? Todos esos 80 equipos, ¿cierto?, lo juntó la fibra óptica y transmite a todos agrupados como si fuesen uno solo. Y después, por un lado los comprime y por otro lado los libera. Para nosotros, la fibra óptica, recuerden que lo que circula es luz que va comprimida. Y cuando llega al otro extremo, el otro equipo lo descomprime, ¿cierto?, y lo libera. Hace lo que es la multiplexación. Por eso, fíjense lo que podríamos llegar a transportar en fibra óptica. Un canal, o cada canal de transmisión, podría transportar una señal de hasta 10 gigabits por segundo. Porque uno se pregunta, ¿cómo transporto tanta velocidad o ancho de banda con la fibra óptica? Y es porque adentro van agrupados, ¿cierto?, canales lógicos que después se descomprimen y liberan servicio. ¿Ya? La fibra multimodo. La multimodo trabaja de esa forma. Recuerden que la multimodo, a diferencia de la monomodo, son luz de tipo LED, 5 LEDs que van rebotando, y la monomodo es un láser en línea recta. ¿Ya? El proyecto que se hizo en Japón, en la empresa Furukawa, que es la que fabrica fibra óptica, la empresa de mayor renombre, hace el cable y los conectores de fibra y los empalmes y todas estas cosas, hizo un experimento en laboratorio en el cual hicieron el enlace más grande de fibra óptica en velocidad, pero no en distancia, en velocidad. El laboratorio era un enlace de prueba, ¿cierto?, que tenía como 1 kilómetro de largo en un laboratorio y transmitieron 25.000 gigas. 25.000 gigas por segundo. Por segundo. Hicieron la prueba. ¿Ya? Llegaron a esa velocidad, multiplexando. 25.000 gigas por segundo. Imagínense todo el tráfico que es eso. ¿Lo alcanza a dimensionar? ¿Cuántas películas? 25.000 gigas pasaba por ese tramo. No hay tarjeta de que lo soporte, ¿cierto? 25.000 gigas. O sea, con 1 giga usted lo encuentra rápido. 1 giga. ¿Ya? Imagínense, 100 gigas ya es feroz. 1000 gigas. Pero 25.000 gigas. O sea, la tecnología eso ya la tienen avanzadísima. Claro, hicieron las pruebas y ya la están trabajando. Eso significa que los extremos tienen que ser equipos también con tarjetas que trabajan a nivel de clúster. ¿Qué es un clúster? Agrupar varias tarjetas para que trabajen como si fuese una sola. Varias tarjetas de red. ¿Ya? Son equipos que tienen varias tarjetas. Eso para nosotros es casi imposible que lo veamos a corto y ni menos a largo plazo, ¿cierto? Muy difícil.
Pero bien, bien. Japón es Japón. Repasando hacia acá, ¿cierto? Retomando. Recuerden que en un principio, aquí están los equipos, los que les mencionaba. Cómo funcionaban los enlaces dedicados en su inicio, o las líneas arrendadas, o dedicadas o arrendadas. ¿Ya? Antes que existiesen los routers con tarjetas seriales, adelante del router iba el equipo de TU, ¿cierto? Y al otro extremo iba otro equipo de TU. ¿Cuánta velocidad se lograba? 56 kilobits por segundo. Y yo podía agruparlo y tener varios de estos equipos para poder lograr una velocidad un poco mayor. Los grandes enlaces para esa época dedicados o de transporte dedicado, ¿cierto? Eran estos. Esa es la velocidad que se lograba por cada equipo, lo máximo. 1,5 megabits por segundo. Hoy día, 1,5 megabits por segundo lo podríamos encontrar en un plan de banda ancha móvil, ¿cierto? 4G, perfectamente. Para esa época, 1,5 megabits por segundo equivalía en precio de transporte o costo, si lo llevamos al precio actual, aproximadamente 1,5 millones de pesos mensuales. O sea, usted paga 1,5 millones de pesos para poder lograr esa velocidad. O sea, lo único que podían tener un enlace T1 de 1,5 como a 44 megabits por segundo serían entidades bancarias, estamos hablando de grandes transacciones. ¿Ya? En sus inicios, por ejemplo, las primeras empresas que empezaban a hacer comercio electrónico la tenían, que fue Pizza Hut, ¿cierto? La primera empresa que empezó a vender por internet a principios de los años 90, después se empezaron a unir los bancos, luego aparecieron empresas de comercio como Amazon y así sucesivamente. Pero eran casi para nosotros imposible verlo reflejado a nivel hogar, ¿ya? Hay otros tipos de enlaces que podríamos ver, circuitos arrendados, los T1, los T3, y esas clasificaciones se refieren a la mayor cantidad o velocidades que podíamos lograr, ¿ya? T1 lograba 1,5 y el T3 era por 3, por cierto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funcionaba la tecnología dial-up? ¿Qué era el dial-up o marcación? Era la tecnología del módem, ¿cierto? El módem de la casa. ¿Cómo trabajaba ese módem? Que lo explicaba hace un rato atrás. Era un medio de cable telefónico, ¿cierto? ¿Y cuántos hilos tiene el cable telefónico? 4 pares, ¿cierto? 4 pares, con un conector que se llama RJ11, ¿cierto? Y de hecho, aquí lo vemos. Esta tecnología funcionaba así. Un RJ11, cable telefónico, 4 pares, y lo que hacía, se marcaba, ¿cierto? Por un extremo, y el otro extremo recibía la marcación, ¿ya? ¿A qué me refiero a la marcación? Que tenía que tener un discado, que era un usuario y una contraseña. Por eso, no sé si se acuerdan ustedes en algún momento, que para conectarse por modem había que había que marcar en Windows 98, ¿se acuerdan? Una marcación que llamaba un número telefónico y una clave, ¿ya? Por ejemplo, si yo quería contratar un servicio en Curicó, la empresa proveedora, lo primero que me obligaba era poner teléfono, porque si no había teléfono, no podía tener servicio de 56 kilobits por segundo. Y por ejemplo, en Curicó, los números comenzaban con la cifra 31, por ejemplo, 31, 10, 10. Y el código de ciudad que era 65. Y la contraseña era una contraseña estándar que se llamaba T-Chile. O sea, yo le decía, ¿sabe señor? Quiero poner un enlace arrendado en mi casa, quiero hacer una marcación por modem, ¿ya? Le va a costar tanto mensual, ya, contratemos, ese va a ser su número y esa va a ser su contraseña, ¿ya? Teniendo esos datos que se generaban por el proveedor de internet, que era un cable de cobre, par de cobre que iba de la planta en una tarjeta hacia mi hogar y pasaba hasta llegar a mi hogar, pagaba el servicio y desde el módem de mi casa hacía la marcación, se conectaba, como poner un botón on y empezaba a marcar y empezaba el típico ruido de módem, ¿cierto? El típico ruido de módem. ¿Qué es lo que hacía en ese momento? Ese ruido de módem, que para uno es nostálgico, en realidad ese ruido era cuando empezaba a sincronizar en forma análoga la transmisión, ¿ya? Todo esto era análogo en su época, análogo. Hoy día todo cambió a ser digital, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo,
si yo tenía los equipos, este equipo, y me lo llevaba para la casa de un familiar y lo quería hacer funcionar y lo conectaba ya al conector RJ11, no funcionaba, ¿por cierto? No funcionaba porque estaba asociado a una tarjeta mía de cliente que estaba en el otro extremo. ¿Ya? Eso pasaba. No podía mover los equipos, no podía cambiarlos de lugar. Esa es la marcación análoga. ¿Qué es lo que estaba en ese momento? Le mandaba en forma de análoga, porque lo que se manda son audios. No eran bits lo que se mandaba, eran en decibeles, frecuencia. Y cada frecuencia le estaba diciendo el 7, el 5, el 3, el 1, el 1, el 0, el 0. Le estaba mandando la frecuencia para hacer la marcación de un número. Técnicamente es como que estuviese marcando con botones, así. ¿Ya? Eso es lo que hacía. Y ahí está la gran velocidad. Cuando ya marcaba, mantenía una velocidad constante de 56 kilobits por segundo. Siempre y cuando, porque también tenía un pero, al transportar por cobre, que la distancia no podía ser mayor a, ¿cuánto se imaginan en kilómetros? Estamos hablando de cobre, marcación de ALAP, cobre, cable de telefónico. ¿Cuánto? ¿1 kilómetro? ¿10 kilómetros? 2 kilómetros. ¿2 kilómetros? No, más. No, más. Más, por el cobre, más que... 20. Sí, una cosa así. ¿Cuánto más? 50. No, menos tampoco. 80. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Esa es la factibilidad técnica que voy a tener, 10 kilómetros. ¿Ya? Y netamente porque lo que transmitíamos era voltaje ahí. Eran impulsos eléctricos análogos que se mandaban voltaje, que eran 12 volts por el cable. De hecho, sentí un pequeño chispazo y se tomaban los cables. ¿Ya? Esa es la tecnología, ¿cierto? Y la gran magia que ocurrió en los años 90 y 80, ¿cierto? Que era casi impensado tener. ¿Ya? Dial-up significa marcación. Dial-up es eso, marcar un número para que el otro lado me reciba. ¿Cierto? Hoy día no necesitamos marcar nada, ¿por cierto? Se sincronizan automáticamente los equipos en forma digital. Y hoy día, ¿cómo me autentifica un proveedor de internet? Por la dirección MAC del equipo, ¿cierto? Por la MAC. ¿Saben que la MAC que tengo yo está registrada allá? Y el cliente, si no pagó, ¿qué es lo que hacen? Le deshabilitan la transmisión. Antes, ¿cómo se bajaba un servicio? La pregunta. Cuando no pagaba un cliente, ¿cómo se imagina que bajar el servicio? Te sacaban el cable. Te sacaban el cable. Ah, y van, hoy día día 30, vamos a revisar la hojita, el cliente, ¿cierto? Don Elvi no ha pagado. Entonces, día 30, le desconectaban físicamente el cable. Se descarga el cable. Claro, se acaba el cable, listo. Del otro lado. Mientras no saque el cable, igual puedo salir de internet. Claro, en esos momentos, La única forma es desconectar. en ese momento me desconectaban desde la planta, me sacaban el cable de un switch de computación, la clavija de cobre. Hoy día ya no se hace eso, sino que es digital, ¿cierto? Hoy día está automatizado y llega la fecha de pago, se revisa en una base de datos, dice que el cliente no pagó, y, ¿cierto? Y me bajan el tiempo de conexión simplemente, ¿cierto? Pero antes era físico, era un tema físico. Tenía que ir a un técnico, ¿cierto? Físicamente, ¿saben qué? El cliente 31-1000 no pagó hoy día el día 30 y llamaban al técnico, el técnico tenía que subirse por la escalera de ese rack y en la planta desconectar la clavija de cobre y el cliente quedaba fuera de servicio. ¿Ya? El cliente tenía que ir presencialmente a la empresa a repactar su deuda, hablar allá, sabe que yo vengo a pagar, ya, en la tarde nos reconectamos. Hoy día está automático, ¿cierto? Pero en ese momento necesitaba que alguien físicamente fuera a conectar. Ahora uno paga y llega al internet. No, pues antes tenías que esperar que la persona, el técnico allá, fuera a conectarte nuevamente. ¿Ya? Imagínense hoy día que todo esto se digitalizó y una central, por ejemplo, para tener clientes, o los clientes de una ciudad, es un servidor así, de este porte. Y hay 25.000 cuentas adentro. Antes, si en Curicó habían 5.000 teléfonos, ¿cuántos cables habían allá? 5.000 cables. ¿Ya? Por eso me gustaría que fuéramos con el profe Oscar a ver la planta antigua, y ustedes ven y están por calles, Yungay, Peña, dice, Merced, y todos los cables que están ahí, y hoy día eso se redujo a un rack de este porte. Anteriormente era un piso completo, el -1 de la empresa al frente, de todos los cables telefónicos de los clientes. ¿Ya?
Hoy día esto está en un servidor de digitalización. ¿Ya? Ahora, como esto era físico antes, ¿qué pasa si usted le decía, sabe la empresa, quiero tener mayor velocidad? Tenían que poner otro cable. Hoy día, ¿cómo es el tema? Es lógico, ¿cierto? Es el mismo medio físico y si yo pago más, me dan mayor ancho de banda. ¿Cierto? Pago menos, me bajan el ancho de banda. Pero es un cable que ni siquiera se mueve. Eso cambió totalmente. ¿Ya? Hoy día se han visto las noticias, en la última semana se promulgó la nueva ley de cable, ¿cierto? Y la idea es que todo cable que esté en desuso se tenga que eliminar, ¿cierto? Se va a empezar a eliminar. Y van a salir kilómetros y kilómetros de cable que quedaron de estas instalaciones, instalaciones de LAP, que están ahí contaminando los postes y que están ocupando espacio simplemente. ¿Ya? Todo eso se va a eliminar a corto plazo. El plata que está botado, el cobre. Es cobre, es muchos kilómetros y kilómetros de cobre que están ahí, de enlaces de los años 80 que nunca más. Clientes que quizás una vez contrataron, ¿cierto? Y para la empresa es costoso mandar al técnico que fuera sacando poste por poste hasta sacar todo el cable de un cliente. Los dejaron ahí, ¿por cierto? ¿Ya? Enlaces que deben tener 20 años que con telaraña, me imagino, que una persona lo contrató una vez, quizás hasta la casa se le cayó con el terremoto, pero el cable sigue puesto en los postes. ¿Ya? Es costoso, ¿cierto? Mandar una cuadrilla de técnico que vayan sacando cable. ¿Ya? Ahora por ley tienen que hacerlo. Por ley, ¿ya? No, lo tienen ahora como obligación.